¿Qué tal? ¿Cómo han estado después de una semana más un poquito encerrados debido a la situación de salud que aún estamos viviendo? Hoy para nosotros es un día muy especial. Hoy vamos a tocar, como les mencionamos la semana pasada, un tema que en lo particular a nosotros como hijos del trueno nos gusta mucho, y tenemos una pequeña sorpresa, un invitado muy especial también. Por ahorita, hoy no va a estar con nosotros Edson, pero los gemelos Reséndiz están con nosotros. ¿Cómo están Albert e Isaac? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo están todos? Estamos gozosos de estar aquí con ustedes, acompañándolos en este episodio más de Los Hijos del Trueno. Hola, Leo. Hola, Albert. Feliz sábado, feliz viernes. Feliz sábado. Y bueno, como les decía, tenemos un invitado. Está con nosotros el hermano Carlos Serrano. Como ya les habíamos comentado desde los primeros programas, él fue quien hizo esta línea de tiempo, este diagrama temporal con todos los temas que vamos a estar tocando, y decidimos invitarlos en este programa que vamos a tocar el tema de 1888. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Leo, muy bien. Qué gusto de saludarles, Albert, Isaac. Es para mí motivo de gozo. Recuerdo todavía haber visto el primer programa de Los Hijos del Trueno con mucho gusto, pidiéndole a Dios que bendiga grandemente este ministerio. Y bueno, no me imaginaba que en tan poco tiempo iba a poder acompañarles aquí en hacer algo que tanto nos gusta, que es estudiar los mensajes de nuestro Dios. Gracias por los comentarios. Muy bien, pues para comenzar vamos a tener una palabra de oración. Isaac, ¿podrías orar? Claro que sí. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Amante Padre, cuya morada es en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, en este momento vamos a tocar de tus temas. Queremos honrar y glorificar tu nombre en todo momento. Pedimos la conducción de tu Espíritu Santo y pedimos la bendición también sobre cada uno de los que estamos tanto aquí exponiendo como participando de alguna manera o incluso escuchando el tema. Quédate con nosotros, Señor, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, recapitulando más o menos lo que pasó en los episodios anteriores, hemos estado hablando acerca del mensaje de los tres ángeles. Dedicamos un capítulo para hablar del primero y el anterior lo dedicamos para el segundo y el tercero. Si recordarán, hablamos de 4 preguntas para poder comprender en un resumen muy breve estos mensajes. Era el dónde se encuentra, cuándo se predicó, quién lo predicó y cuál era ese mensaje que se predicó. Del primero y del segundo ángel respondimos todas las preguntas, pero del tercer ángel dejamos una pendiente. Y la pregunta se resuelve cuando hablamos del tema, del título del tema de hoy. Incluso en la línea de tiempo que tenemos también se puede apreciar dónde estamos parados. Así que no lo respondimos en el episodio anterior, pero ahora lo podemos ver. El tercer ángel y 1888, que es precisamente el tema de esta tarde. Carlos, ¿nos podrías contar ahora un poquito cuál era ese mensaje? Creo que nosotros ya lo platicamos, pero nos gustaría ahora que escucharlo de ti. Claro que sí, con todo gusto. Pues hacemos referencia al capítulo 13 del Apocalipsis en el triple mensaje angélico, del cual ustedes ya comentaron un poco, y vemos cómo empieza este mensaje del tercer ángel con una advertencia. Es una advertencia para aquellos que ponen sus intereses de adoración en el lugar equivocado, para aquellos que terminan adorando a la bestia o a la imagen de la bestia o a su nombre o al número de su nombre. Entonces van a recibir un distintivo que nadie quiere tener o debe querer tener sobre la tierra, que es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 14, justamente allí en la descripción del mensaje de los tres ángeles, pues viene esta advertencia aterradora para cualquier ser humano racional que crea en el Dios Todopoderoso. Dice el versículo 9,
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Este grupo de personas que adoran a la bestia o a su imagen y que reciben la marca es contrastado profundamente con un grupo de personas en el versículo 12 que en lugar de adorar a la bestia y a su imagen, lo que hace este grupo distintivo dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dice Apocalipsis 14:12. ¿Qué es en sí el mensaje del tercer ángel? No es la marca de la bestia. El mensaje del tercer ángel, lo vamos a ver un poco más adelante, es el mensaje de la justificación por la fe. Y este es un mensaje verdaderamente maravilloso porque se presenta en nuestra iglesia en el Congreso Mundial de Minneapolis en 1888. Es la única ocasión que en la historia de todos nuestros congresos de la Asociación General ha tomado lugar en Minneapolis. Y no nos hemos podido olvidar de eso porque fue un parteaguas en nuestra iglesia. Porque dice la sierva del Señor, en cuota, dice que es un preciosísimo mensaje. Y dice que este mensaje lleva todas las credenciales del cielo. Caray, es para prestar toda nuestra atención cuando nos dicen algo semejante a este mensaje. Resulta que dos jóvenes pastores, Alonzo Jones y Elliot Wagoner, en sus 30 y tantos años, coeditores de la revista Science of the Times en aquel tiempo en California, estaban presentando varios temas que tenían que ver con la justificación por la fe. Y fueron ellos quienes dieron una maravillosa presentación a lo largo de varios días en ese Congreso de Minneapolis de 1888. Pero ellos tomaron mucho más allá el mensaje de justificación por la fe que fue predicado por Martín Lutero y por Calvin en los tiempos de la Edad Media. ¿Qué fue lo especial de este mensaje? Lo verdaderamente especial es que ellos combinaron la doctrina de la purificación del santuario con la doctrina presentada por Pablo en sus escritos de la justificación por la fe. Ahora, hay que tener bien en cuenta que nuestra iglesia, esta iglesia que tanto queremos, se construyó sobre la doctrina del santuario, no sobre la doctrina del sábado. La doctrina del sábado vino más allá, después, ¿verdad? Pero la doctrina más distintiva, además de nuestra iglesia, y sobre la cual se erige este pueblo remanente, es sobre la existencia de un santuario celestial, sobre la participación de Cristo Jesús en un ministerio sumo sacerdotal en el cielo. Y entonces toman Wagoner y Jones la figura de la purificación del santuario, que es la limpieza de los pecados nuestros en el santuario en el cielo, y lo juntan con la justificación por la fe. Y entonces queda dinamita pura para el creyente. Déjenme decirles que ese mensaje es dado para preparar a un pueblo para la traslación a las mansiones celestiales. Ese es el objetivo último y el propósito más esencial del mensaje predicado en 1888. Preparar a un pueblo para su traslación al cielo. Oiga, sí. Oye, Carlos, disculpa que te interrumpa, pero nos estás dando mucha información y nos dices que Martín Lutero empezó a predicar el mensaje de justificación por la fe y cómo nuestros pioneros con Hiram Edson, que empezó a hablar del
del tema que Cristo no había venido, sino que había pasado del lugar santo al santísimo. Y quería hacerte una pregunta. Esto que pasó y que nos comentas en Minneapolis en 1888, entonces no era un mensaje nuevo, no estaban dando una nueva luz. Estaban dando una nueva luz a un grupo de personas que era contemporánea a ellos, pero de la misma manera como los 10 mandamientos que se dieron en el Sinaí no fueron una nueva luz al pueblo de Israel. Lo que pasa es que después de 400 años de esclavitud en Egipto, el pueblo no tenía ni los últimos rasgos ni conocimientos de la ley de Dios. Entonces, lo que ocurre aquí, Albert, es que esta iglesia naciente, por la cual dejaron sudor, lágrimas y sangre sus fundadores, que verdaderamente entregaron todas sus energías, todas sus fuerzas, todas sus capacidades, todos sus recursos para la proclamación del mensaje de la segunda venida de nuestro Señor, y luego sobre el santuario, y luego sobre el sábado. Esos mensajes eran rechazados en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la iglesia protestante en Estados Unidos, en la parte de Nueva Inglaterra, pensaba que primero íbamos a experimentar 1000 años de paz aquí, en este mundo, y luego iba a venir Jesús. Este mensaje lo veía exactamente al revés, que es en realidad lo bíblico. Primero viene Jesús por su pueblo y luego experimentamos 1000 años de paz. 1000 años de paz en el cielo, porque aquí la paz en realidad es que es una soledad y una oscuridad absoluta para Lucifer, quien se encuentra encadenado aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Con la mejor de las intenciones, los pioneros de la iglesia adventista tratan de distinguir su evangelio, digámoslo de esta manera, resaltando lo que se había olvidado en aquel tiempo, que era honrar la ley de Dios, en particular el cuarto mandamiento, el sábado. Y con este afán se perdió de vista el maravilloso mensaje de la justificación por la fe, de ser salvo por medio de una justicia imputada, simplemente por medio de la fe, que es un don divino, para aceptar la salvación de Jesús. No que no se creyera en la iglesia, se había dejado de poner énfasis en ese mensaje. Y por supuesto, cuando empiezas a dejar de poner énfasis, es imposible que algunos individuos pues no empiecen a olvidarse de tal cosa, ¿verdad? Entonces, cuando vienen Wagner y Jones a predicar este mensaje de justificación por la fe, para algunos en la iglesia es relativamente nuevo, porque habían escuchado un tema de énfasis en guardar la ley de Dios por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿es un mensaje nuevo? No es un mensaje nuevo para el pueblo de Dios en sí, pero sí para este grupo de personas en cierta medida. Ahora, dijimos que este mensaje lo predicaron Calvino y Martín Lutero, pero predicaron solo la mitad de este mensaje. Ellos predicaron venir a Jesús para el perdón de tus pecados, y es una maravillosísima verdad. Es un hecho. Nosotros venimos a Jesús sin tener que hacer nada más que aceptar su sacrificio por nosotros y dejar nuestros pecados, y somos hechos justos de manera inmediata. Esa es una justicia imputada. Sin embargo, eso era lo que predicaron Lutero y Calvino, y cuando les digo que Wagner y Jones fueron mucho más allá de ellos, es porque nada más predicaron esa parte. Es decir, tienes la parte de venir por medio de la fe a Jesús para que perdone tus pecados, pero por medio de esa fe también recibes poder para obtener la victoria sobre la tentación. Y esto es lo que le pasa completamente de noche a Lutero y a Calvin, y lo que viene a ser, según el espíritu de profecía, un
una lluvia verdaderamente refrescante cuando a muchas personas hoy en día inclusive pudieran no entender cómo es posible el tema de poder obtener la victoria sobre la tentación, que nunca en ningún momento es por mérito humano, sino siempre es por medio del poder del Espíritu Santo. Carlos, entonces, ahorita nos estás hablando un poco acerca de la justicia imputada, acerca de la justicia impartida, cómo el Espíritu Santo nos puede llegar a ser vencedores sobre el pecado. Pero bueno, vemos que este mensaje es un mensaje muy, muy especial, muy, muy importante. ¿Cómo es que Dios decide volver a enviar este mensaje al pueblo de Dios? A través de quienes, me parece que ya lo habías estado comentando, pero para que quede claro, sí, para nuestra audiencia, a través de quienes o cómo Dios manda nuevamente este mensaje para que se le dé esta importancia que nos estás mencionando. Este mensaje de 1888, Isaac. Sí, el mensaje de justificación por la fe que se dio en 1888. Bueno, es por medio de los pastores Waggoner y Jones que el Señor hace este mensaje, lo envía al pueblo de Dios. Y yo quiero mencionarles algo. Mire, yo quiero compartirles, les quiero leer una cita, porque cuando hablamos de estas cosas creemos que hay que ir al seminario de teología para poder entender las circunstancias fundamentales de estos mensajes. Y dejen que yo les lea lo siguiente. Esto está en El Conflicto de los Siglos, páginas 357 y 358. Los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamarla no fueron los teólogos eruditos, fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz. Y dice Romanos 1:28, los que se apartan de la luz que Dios les ha dado o no la procuran cuando está a su alcance, son dejados en las tinieblas. Romanos 1:28. Wow. Entonces, este es un tema para la gente común. Nosotros no somos teólogos, compartimos el amor por el estudio de la palabra, pedimos la dirección del Espíritu Santo y sin duda alguna que el Espíritu Santo le revela la voluntad de Dios a quien la está buscando para obedecerla. Hasta este momento creo que algo que deberíamos de recordar es que, a diferencia de los otros dos mensajes, de los otros dos ángeles, en esos momentos cuando se comenzó a proclamar esa verdad del primero y del segundo, la iglesia adventista no existía como tal, ¿no? Que es una diferencia dentro del tercer ángel. En el tercer ángel ya había una iglesia adventista organizada, de ahí que mencionaras lo del Congreso, ya eso hablaba de una organización, ¿verdad? Y dentro de estos movimientos, porque no solamente ocurre en pues ya se hablaba de este personaje que es Elena de White, que para nosotros es una luz menor de parte de Dios. ¿Cómo reaccionó ella ante este mensaje? ¿Cuál era lo que ella opinaba o decía según lo que Dios le revelaba? Dice ella que la manera como manifestaron este mensaje de justificación por la fe, Waggoner y Jones, ella solamente lo había compartido con su esposo James en conversaciones muy privadas y personales, pero que era una luz maravillosa, preciosísima, y dice que se sintió extasiada al escuchar este mensaje. Déjenme compartirles pantalla para que pueda leer directamente lo que menciona la sierva del Señor aquí en Testimonio para los Ministros, capítulo 2, dice lo siguiente: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero.
Por supuesto que la iglesia siempre ha creído en eso, se había dejado de enfatizar. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Esto es lo maravilloso de este mensaje. Esta es una luz increíble, por eso les digo que es un mensaje que viene a preparar al pueblo para la traslación al cielo, para alistarlos para el tiempo de angustia final. Porque no solamente te imparte una justicia de Cristo inmediata para justificarte, para limpiarte de tu pecado, sino que también te imparte una justicia que debe ser manifestada en la obediencia a los mandamientos de Dios. Es decir, el mensaje de justificación por la fe no nos da licencia para continuar pecando. El mensaje de la justificación por la fe nos mueve, nos motiva a vivir responsablemente en el Espíritu. Una grandísima diferencia, queridos hermanos. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Dice aquí abajo en lo donde está subrayado: este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿Qué cosa? El mensaje de Wagner y Jones de 1888 es el mensaje que Dios ordenó fuera dado al mundo, no a un pequeño grupo de personas agremiados en esa pequeña conferencia de 1888. Yo les digo conferencia mundial porque es el equivalente a nuestras conferencias quinquenales de hoy día, pero de mundial no tenía nada, queridos hermanos, en 1888. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Queremos la lluvia tardía? ¿Verdaderamente la deseamos? Pues hemos de recibir y de abrazar este mensaje y de proclamarlo al mundo entero. Entonces recibiremos la maravillosa lluvia tardía. Y aquí es donde viene el vínculo con lo que habían ustedes estado estudiando del capítulo 14 de Apocalipsis, con el mensaje del tercer ángel, que aquí lo identifica ella. Este es el mensaje del tercer ángel. Les leo de Eventos de los Últimos Días, página 171. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado: es el verdadero mensaje del tercer ángel. Por eso decía yo, la marca de la bestia es una advertencia. El verdadero mensaje es este de 1888. Dice aquí, continúa en página 94, testimonio para los ministros. Este es el testimonio que debe circular por toda la longitud y la anchura del mundo. Presenta la ley y el evangelio, vinculando ambas cosas en un conjunto perfecto. Y luego dice aquí: el Señor quiere, aquí en este mismo capítulo 2, ya en la página 95, el Señor quiere que estos grandes temas se oculten, se apaguen, se escondan, se impidan. No. Quiere que estos grandes temas se estudien en nuestras iglesias. Y si cada miembro permitiera que la palabra de Dios entrara en su vida, esta alumbraría y haría entender a los simples. Oye, Carlos, disculpa que te interrumpa. Y la verdad estamos entrando en temas muy, muy interesantes, pero a mí me quedó una duda y estamos platicando de que el mensaje de justificación por la fe requiere una justicia o nos enseña acerca de una justicia imputada o una justicia impartida. ¿Qué es esto? ¿Qué es la justicia imputada y la impartida? ¿Y cómo se relaciona en el mensaje del tercer ángel? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque tiene que ver justamente con el mensaje completo de la justificación por la fe. Una justicia imputada. Acuérdense, acabamos de leer, ¿qué significa la justicia? La perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. No una
no un apego mediano, limitado, débil, situacional. Es la perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. Esa es la justicia de Cristo. Cuando hablamos de una justicia imputada, implica que Cristo, simplemente por el don divino de la fe y de su amor, nos imputa su perfecta obediencia. Es su perfecta obediencia la que me limpia de pecado y la que me reconcilia con Dios. Pero les dije hace un momento, pero a partir de allí no tenemos licencia para seguir pecando. Debemos de vivir responsablemente en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que dice Pablo en Romanos 8, 1, 2. Si gustan, vamos a revisar Romanos 8, 1, 2 para que no lo recite yo y tengamos la bendición de la lectura de la palabra de Dios. Romanos 8, 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces allí va la justicia impartida. Eso significa que en mi vida cada vez debe manifestarse más y más una perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. No es de la noche a la mañana, ni es por mis propias fuerzas, ni por mi propio conocimiento. Todo es un don del cielo, todo es mediante el poder del Espíritu Santo. Pero esta ley por la cual Cristo Jesús tuvo que morir por nosotros es una ley que debe de ser amada, respetada y practicada por cada uno de nosotros. Pues dice Juan en sus cartas, en su primera carta, que para el que practica el pecado ya no queda más sacrificio para sus pecados. Así es que debemos nosotros de poner todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo para recibir el bautismo diario del Espíritu Santo y podamos nosotros vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Esa es la justicia impartida, Albert, precisamente. Entonces lo que yo entiendo es la justicia imputada, esa me la da Cristo. Pero mientras yo estoy viviendo, ya después de que acepté a Cristo y el Espíritu Santo me está instruyendo, el Espíritu que me está enseñando la vida de Cristo es el que me ayuda a vivir una vida santa. ¿Esa es la impartida? Amén, exactamente. Y por eso entendemos a raíz de esto Apocalipsis 14, 12. ¿Cómo es posible que haya un grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios? Eso no es posible, guardar los mandamientos de Dios. Pues miren, ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 3, y esto es otro gran tema que por supuesto tendrán ustedes en su momento para abordarlo aquí en el programa de los Hijos del Trueno, pero nada más como una probadita en Apocalipsis 13, versículo 21, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, ¿cómo? Como yo he vencido, dice Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 24 de Judas, es un capítulo, ¿verdad? Que es el 24. Allí nos dice precisamente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. No es nuestro poder, no es si lo creemos posible o no lo creemos posible, no tiene nada que ver con nuestra capacidad. El mensaje de justificación por la fe presentado en 1888 habla de que confiemos en la palabra de Dios para que la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo puedan hacer la obra de santificación en cada uno de nosotros. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando habla en Mateo 5, me parece Mateo 5:48, que dice: sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, se refiere a esta justicia a la que nos ofrece o a la que nos guía hacia la santificación. Sí, claro, exactamente, ¿verdad? Dices tú, oye, yo no sé, si no creemos bien en este mensaje, pues ¿qué entenderemos cuando hay un mandamiento de esa naturaleza, verdad? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podemos ser perfectos? Pues a eso vino Cristo Jesús precisamente, a demostrarnos que como hombre, pero por medio de una entrega diaria, es posible que la divinidad y la humanidad puedan vivir en armonía. Esto es lo importante. Cuando nosotros hablamos de obtener la victoria sobre la tentación, debemos de entender que eso implica ceder constantemente a la voluntad de Dios. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Y debes de querer desearlo por encima de cualquier otra cosa sobre la tierra. Y el Espíritu Santo cada vez te dará más y más poder. Como dice Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. No medio crucificado, ni como crucificado, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es ese vivir de Cristo en nosotros lo que permite que podamos ser varones a la altura y plenitud de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí voy a tratar de hacer un resumen de lo que hemos platicado porque me parece que es bastante, creo yo, que se puede resumir en justicia, en justificación por la fe, justicia imputada e impartida. Creo que pues, hemos abarcado mucho más, ¿no? Sabemos entonces que el mensaje del tercer ángel comienza a predicarse en 1888 por Waggoner y Jones, y que por supuesto a través de el espíritu de profecía revelado en Elena G. de White se aceptó, se validó de alguna manera, por así decirlo, que ese mensaje de justificación por la fe era el correcto, era el mensaje del tercer ángel que la iglesia tenía que predicar, y que aunque no es un mensaje nuevo, llegó en ese momento para la generación que formaba la iglesia adventista, ¿no? Después de esto, nosotros sabemos entonces, y ahora me hace un poquito de sentido lo que hemos platicado en las semanas anteriores, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, del ministerio de Cristo en el santuario celestial en relación con el día de la expiación, cuando vivíamos, o bueno, más bien cuando hablábamos de cómo vivía Israel el día de la expiación con toda la reverencia, creería yo que esta parte de la justicia imputada en la que nosotros tenemos que ir trabajando juntamente con Dios, sometiendo nuestra voluntad a Él para vivir esa perfección, podría ser el paralelo, ¿no? De esa reverencia que ellos vivían. Nosotros ahora permitimos que Dios obre en nosotros para poder revelar esas obras perfectas, ¿no? Creo que es más o menos lo que hemos visto. Ahora yo preguntaría, ¿cómo este tema impacta en la iglesia? Y bueno, quizás ahora regresaría yo a la línea de tiempo que tenemos, porque ahí aparecen algunos escenarios, algunos eventos que se ven influidos de cierta manera por eso, ¿no? Tenemos ahí el zarandeo, el tiempo de la demora, no sé si incluso tal vez el alfa y el omega serían situaciones que derivaron de esto, o solamente fue un mensaje que se dio y se está predicando de manera agradable. Felices todos. Si este mensaje se está predicando, pues mira, Leo, este es un mensaje que vino a preparar al pueblo para la traslación. Y la pregunta es, ¿dónde estamos? Estamos todavía desafortunadamente donde no deberíamos de estar, querido Leo. No tenemos ningún negocio que estar haciendo aquí en la tierra a estas alturas, sufriendo por estas consecuencias pandémicas. Años hace que el pueblo de Dios debiera de estar en la Canaán celestial. Entonces, perdón que... Sí, adelante. Me surge una pregunta en este momento con respecto a lo que estamos comentando. ¿Pudiese ser entonces
que actualmente, si hubiésemos hecho anteriormente lo que nos tocaba, pudiese ser entonces que la vida que tenemos hoy no hubiese existido, es decir, que Cristo ya hubiese regresado, hubiese recogido a su pueblo y los hubiese llevado consigo. Es correcto. Este es otro grandísimo tema que habla sobre la demora de nuestro Señor Jesús y sobre la venida de nuestro Señor Jesús, no de Él. Y es una idea que incomoda a mucha gente, ¿verdad? Porque pensará que como Dios es perfecto, no puede estar demorado. Y bueno, claro que Él no está demorado, pero hay una demora porque su pueblo no está listo. No es una demora provocada por nuestro Señor Jesús. Mira, si vamos nosotros al libro de Santiago, vamos a leer el versículo 7 de Santiago 5. Dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El mensaje de 1888 y su recepción implica la lluvia tardía, implica la preparación de un pueblo para el fin del tiempo. Algo nos debió de haber faltado en el plano individual y nos sigue faltando, que todavía estamos aquí en esta tierra. Resulta que estás esperando la venida de nuestro Señor Jesús. No, Señor. Es Jesús quien está preparando, es quien está esperando que nosotros nos preparemos. Por eso dice Apocalipsis 19:7 que las bodas del Señor se han consumado porque su esposa se ha preparado. La esposa, la iglesia, no se ha preparado. La iglesia somos nosotros. No nos hemos preparado. Déjame, te leo. Voy a compartir pantalla. Voy a leer del libro El Evangelismo, algo que a mí me impactó la primera vez que lo leí. Se quedó atorado. Si gustas, Carlos, mientras se compone, ahorita lo que estaba comentando me hace mucho sentido, porque justamente en Apocalipsis 14, inmediatamente después del triple mensaje angelical, hay una parte en Apocalipsis 14, desde el versículo 14, donde dice que la tierra es cegada, y nos dice que en el versículo 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es decir, el momento de la siega se debe a que el fruto ya estaba maduro, no que el segador ya tenía un tiempo para venir, sino estaba esperando el momento en el cual el fruto madurara. Y esto es gracias a la lluvia tardía de la cual estamos hablando. Entonces hace mucho sentido que sea después del mensaje del tercer ángel lo que aquí está diciendo. Pero cuando normalmente leemos, o sea, pues se nos hace como que se están brincando de temas así. Pero yo tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué muchos pensamos que Cristo tiene su tiempo? Cristo va a venir cuando Él lo definió que va a venir. ¿Por qué pensamos de esa manera si la Biblia nos presenta estos temas? Yo creo que lo hacemos inadvertidamente, Albert, porque es peligroso pensarlo de esa manera, porque entonces eso da pie a hablar acerca de la predestinación. Dios tiene ya una manera como van a suceder las cosas, y entonces, ¿qué es lo que ocurre consecuentemente? Que tú te quitas de responsabilidad personal, porque entonces ese es un asunto de Dios y Él decide. Lo que yo pienso es que Dios sabe exactamente cuándo vamos a estar nosotros listos.
y Dios sabe exactamente cuándo va a venir Él. Pero eso no implica que Él determine, porque dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, pero también es cierto que va a llegar un momento, dice Pablo, que a fuerza de rechazar la verdad, el corazón se endurece. Y la manera como lo expresa la Biblia es que Dios te entrega una mente reprobada. Y Dios no tiene nada que ver con eso, simplemente deja que continúe la marcha común y corriente, normal, de lo que le ocurre a una persona cuando rechaza la verdad. Su mente se entenebrece, se oscurece. Entonces, en esta circunstancia, el decir que Dios sabe cuándo va a venir no implica que Dios tenga una fecha específica y que pase lo que pase, Él ya debiera de venir, porque entonces Él pudo haber venido desde principios de la era cristiana. ¿Para qué esperar tanto tiempo? Si no tiene nada que ocurrir, o sea, ¿por qué Jesús no nos llevó a todos con Él después de que resucitó? Bueno, nosotros no existíamos, ¿por qué no se llevó al mundo con Él? Si no tiene que ocurrir nada con nosotros, si no tenemos nada que aprender, si no tenemos que crecer, si lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús, pues esta historia se hubiera terminado con la resurrección de Cristo y se van con Él los que creen en Él y acá se hubieran quedado los que no creían en Él. El hecho de que Cristo haya pasado 3 años enseñando y que se haya ido al cielo y nos haya dejado aquí, es prueba irrefutable de que algo tiene que pasar con cada uno de nosotros, algo especial. Y este mensaje del tercer ángel viene a darnos luz. Lo que tiene que pasar es que cada uno de nosotros debemos de reflejar la imagen y el carácter de Jesús en nuestras vidas. Déjenme les leo aquí en el evangelismo esta cita que a mí me hizo una profunda impresión. La razón de la demora es un subtítulo adentro de este capítulo. Postergada por misericordia, dice aquí. La larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. La obra podría haber sido terminada si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo. Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Y luego dice aquí subrayado al final de la cita, pero la obra está atrasada en años. Y ahorita ya tal vez en siglos. ¿Verdad? Y dice la sierva del Señor que los pecados de rebeldía y de idolatría y de cualquier otra índole que detuvieron a Israel 40 años en el desierto son exactamente los mismos pecados que nos han mantenido en esta tierra durante tan largo tiempo. Tristemente, y pecamos de la típica frase que siempre decimos, que la historia está para que no la repitamos, pero tristemente la ignoramos, ¿no? Quizás conocemos las historias, pero no profundizamos en la razón de muchas de ellas, ¿no? Ya para ir concluyendo, doctor, me gustaría preguntarle, ¿hasta cuándo se extiende este mensaje de justificación por la fe, o el tercer ángel? ¿Hasta cuándo se va a terminar de predicar? Bueno, este mensaje del tercer ángel lo empezamos a predicar en 1888. Parece que con no mucho éxito, porque aquí estamos todavía,
Es tarea nuestra conformar nuestras vidas a ese mensaje y proclamarlo en toda la longitud y anchura de la tierra, como dice la pluma inspirada. Y es el mensaje del tercer ángel. Es el mensaje que va a purificar al pueblo de Dios. Es el mensaje que va a preparar al pueblo para enfrentar exitosamente la última gran crisis, el tiempo de angustia que habrá sobre la tierra. Por lo tanto, este mensaje de predicación del mensaje del tercer ángel se extiende hasta momentos antes de que inicie el tiempo de angustia. Y eso termina con el sellamiento. Una vez que esté sellado todo el pueblo de Dios, en ese instante los 4 ángeles dejan de detener los vientos y se verá sobre esta tierra un tiempo cual nunca ha habido desde que tenemos conocimiento. Qué interesante, la verdad, Carlos. Y yo creo que nada más estamos tocando el mensaje muy por encima. No estamos profundizando en cuestiones. Estuvimos tocando algunos puntos que tocaste, como la perfección, si se puede alcanzar, pero aún esos los estamos tocando muy por encima. No entramos para nada en el tema de la naturaleza de Cristo, qué es lo que pasa con Cristo cuando Él viene a este mundo, cómo me salva Cristo, con qué humanidad planeó Él venir a la tierra para salvarme, qué está haciendo Cristo ahorita en el cielo para salvarme a mí también. Todos estos temas que sin duda están dentro de este mensaje, quizá, no sé si la producción diga, los podamos tocar en algún segundo, y si nos aceptas la invitación, Carlos, para tocar algunos de estos puntos que son relevantes en el mensaje. Y ya para último, dijiste también, por ahí mencionaste un punto. Si muchos no entendemos el mensaje, de hecho la hermana White tiene una cita que dice que no hay 1 en 100 que entienda las verdades bíblicas de este tema. Sí. Y muchos nos decimos, no, que lo estudien los teólogos, los pastores. ¿Qué recomendación le das al cristiano, al adventista que está ahí en su iglesia, que le gustaría saber más de este mensaje? Este mensaje es difícil de entender, es fácil de entender, debería de tomar tiempo yo como un adventista normal, de el que se va y se sienta en la banca para estudiarlo, o ¿qué consejo nos podrías dar? A la ley y al testimonio. Hermanos, todos debemos de estudiar por nuestra cuenta estas maravillosas verdades. Hay quien me dice, hermano, es que no se me queda y yo batallo mucho, leo y pareciera que nunca puedo recordar nada de lo que leo. No te preocupes, hermano. No te preocupes. Alimenta tu mente, alimenta tu corazón con la palabra de Dios. En el momento de tu necesidad, el Espíritu Santo va a sacar de ese esfuerzo invertido y va a poner en ti pensamientos y va a poner en ti palabras que son de bendición para bendición. Como les puse al inicio de este programa una cita, al final del día son los simples, no los eruditos, los que van a terminar predicando este evangelio. Así es que imagínense ustedes, los pescadores, muy pocos tenían la preparación de Pablo. La mayoría era gente ignorante. Y no se trata de premiar al ignorante. Lo que se trata es de entender que lo único que necesitamos es un corazón dispuesto. Amén. Nosotros siempre debemos de prepararnos a la máxima capacidad de nuestras habilidades para darle honra y gloria a Dios por medio de nuestros talentos y los recursos que pone a nuestra disposición. Pero a final de cuentas, no es nuestra fe, como dice 1 Corintios 2:5, no debe ser nuestra fe conforme a la sabiduría de los hombres, sino conforme al poder de Dios. Y quiero leerles ya para terminar esta reflexión que me impacta muy poderosamente sobre la pluma inspirada, y dice lo siguiente: el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será
nuestra prueba. Wow. No va a ser en conjunto, no va a ser en familia, no va a ser con los de siempre, queridos hermanos. Cuando todos nos abandonen, cada uno de nosotros deberemos de resistir la prueba. Pero como dice, queridos hermanos, Jeremías 1:19, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo Amén. estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Pues muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Creo que ha sido un gran detalle haberte tenido aquí compartiendo este mensaje tan importante. Y yo me quedaría con una cosa que va juntamente con el nombre que le hemos dado a este grupo, ¿no? El saber que la justicia de Cristo nos puede transformar, que podemos Amén. llegar a ser como Él, es justamente lo que los hijos del trueno buscan reflejar, ¿no? El cambio de carácter que ellos tuvieron y después tener ese carácter de Cristo reflejando hacia los demás. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que no sea la última vez y que también podamos poder seguir compartiendo más mensajes contigo. Muchas Bueno, gracias. bien, tú con nosotros, más bien. No, hombre, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Cuando pueda servirles, con todo gusto. Muchas gracias. Me gustaría recordarles a todos los que nos están viendo que no se olviden de buscarnos y seguirnos en las redes sociales como Hijos del Trueno ASD. Nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify. Búsquenos, denos un like, síganos y pues los que hagan temas preguntas. Buenos, hagan preguntas también, y las preguntas, tal vez en algún momento hacemos un en vivo con preguntas y respuestas, y bueno, compartan las transmisiones también. Muy bien, pues hasta luego, nos vemos en el siguiente episodio para seguir estudiando. Incluso es un tema que ya se abrió ahorita en la mesa, es el tiempo de la demora. Vamos a ver de qué se trata y cómo se ha vivido, ¿no? Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos.